Hola, en este video de Ada School veremos la introducción a React. El objetivo de hoy es aprender qué es React. Comencemos. Antes de comprender React, debemos repasar cómo funcionan las aplicaciones web. Recuerda que los tres pilares del desarrollo web son HTML, CSS y JavaScript. Usando HTML podemos crear la estructura de nuestras aplicaciones. Con base en esta estructura podemos usar CSS para añadir estilo y diseño. Finalmente, podemos usar JavaScript para poder manipular nuestras aplicaciones y hacerlas más interactivas. Recuerda que los navegadores son aplicaciones de software que permiten conectarse con sitios web presentes en Internet. Para poder ejecutar aplicaciones web, los navegadores descargan los archivos necesarios desde servidores remotos usando diferentes protocolos como HTTP. Usando los tres pilares podemos crear aplicaciones web. Sin embargo, a medida que nuestra aplicación crece, se vuelve más compleja de mantener, y es más difícil añadir nuevas funcionalidades. Para esto se crearon librerías y frameworks que permiten reusar partes de la aplicación, ahorrando así valioso tiempo de desarrollo. Una de las librerías creadas para este propósito es React. React es una librería de JavaScript para crear interfaces de usuario rápidas e interactivas. Fue desarrollada en Meta, Facebook, en 2011, y actualmente es la librería de JavaScript más popular para crear interfaces de usuario, como puedes ver en las tendencias de Google y NPM. Los otros dos jugadores son Angular y Vue, por lo que si deseas ampliar tus oportunidades de trabajo como desarrollador front-end, debes agregar React a tu currículum. Aquí hay un ejemplo. Imaginemos que queremos crear una aplicación como Netflix. Podemos dividir esta página en componentes como barra de navegación, cinta de series, tarjetas de series y título. Aquí se ve una representación de estos componentes en un árbol. El componente de cinta de series incluye varios componentes de tarjetas. Cada componente de tarjeta puede incluir un componente ligero que podemos reutilizar en otras páginas o incluso en diferentes aplicaciones. Cuando creamos aplicaciones con React, creamos un grupo de componentes aislados y reutilizables. Luego los juntamos para crear interfaces de usuario más complejas. Cada aplicación de React tiene al menos un componente al que nos referimos como el componente raíz. Este componente representa la aplicación interna y contiene otros componentes secundarios, por lo que cada aplicación de React es esencialmente un árbol de componentes. Un componente generalmente se implementa como una función de JavaScript. Esta función recibe parámetros que llamamos propiedades y es responsable de retornar cómo debería verse la interfaz de usuario usando HTML. Mediante las propiedades, los componentes pueden comunicarse entre sí. El resultado de la función es un elemento de React, que es un objeto simple de JavaScript que se asigna a un elemento DOM. No es un elemento DOM real, es solo un objeto JavaScript que representa ese elemento DOM en la memoria. React mantiene una representación liviana del DOM en la memoria que se denomina DOM virtual. A diferencia del DOM real, este DOM virtual es barato de crear. Cuando cambiamos el estado de un componente, obtenemos un nuevo elemento de React. React luego compara este elemento y sus hijos con el anterior. Si descubre que ha cambiado, actualiza una parte del DOM real para mantenerlo sincronizado con el DOM virtual. Esto significa que cuando construimos aplicaciones, a diferencia de Vanilla JavaScript o jQuery, ya no tenemos que trabajar directamente con la API del DOM en los navegadores. En otras palabras, ya no tenemos que escribir código para consultar y manipular el DOM. Simplemente, cambiamos el estado de nuestros componentes y React automáticamente actualiza el DOM para que coincida con ese estado. Esto es exactamente el por qué la librería se llama React, porque cuando se cambia el estado, React esencialmente reacciona al cambio de estado y actualiza el componente. Las preguntas que a menudo recibiremos es si debemos usar React, Angular o Vue. Tanto React como Angular y Vue son similares en términos de su arquitectura basada en componentes. Angular es un framework o una solución completa, mientras que React es una librería. Solo se encarga de representar la vista y asegurarse de que la vista esté sincronizada con el estado. Cuando creamos aplicaciones con React, necesitamos usar otras librerías para cosas como enrutar o llamar a servicios HTTP, etc. Esto no es necesariamente algo malo porque puedes elegir las librerías que prefieras. En el siguiente video exploraremos en detalle la estructura de un componente de React.